Antropología filosófica, tema 1, el hombre como ser social, como ser político. Este es un tema muy interesante, estudiantes. Los griegos definieron al hombre como un ser político en el sentido de que vivía en la polis, en la ciudad, y que era solo ahí donde él se desarrollaba realmente como hombre, viviendo en la ciudad, ¿sí? Y la polis, ¿sí? Político, ciudad, civilitas, civilización, ¿sí? Tienen las mismas raíces. Eh, Actualmente uno podría decir, ¿cómo que en esta mancha urbana es donde uno se desarrolla como hombre? Para ello es necesario que entendamos lo que es la ciudad, ¿sí? La ciudad no es igual a una jungla de asfalto. La ciudad no es precisamente el aspecto económico. La ciudad no es precisamente la arquitectura. La ciudad es una red social. Pero una red social es una red en donde nosotros somos importantes para los otros, en donde nos frecuentamos, nos conocemos, nos ayudamos mutuamente. Para entender este concepto y comprender que actualmente las manchas urbanas son simples junglas de asfalto, bueno, ¿y dónde están las ciudades? Eso lo vamos a analizar en este momento. Miren, Mérida es un ejemplo, y cualquier ciudad en realidad cuando sabemos analizarlo. Aquí en medio no se observa bien, pero está una iglesia, o sea, una construcción española. Y aquí ustedes ven que está entre pirámides, ¿sí? Lo que yo quiero representar es lo que fue la fundación de Mérida, que eran 70, no llegaban a 100 las familias que se establecieron de españoles, parejas, ¿sí? Que fundaron Mérida en 1542. Esa historia la conoce muy bien, un 6 de enero. Y recuerden, cuando digo que la ciudad no es la arquitectura, quiero decir que, por si no lo saben, pero creo que ya sí lo saben, Mérida se empezó a construir la catedral entre pirámides mayas, ¿sí? De manera que no era la arquitectura la ciudad. Tampoco producían gran cosa esos españoles. Ellos en realidad vivían del tributo indígena, ¿sí? Por eso les digo que no es precisamente el aspecto económico lo que conforma una ciudad, ni la arquitectura, sino esa red social de estas personas que se consideraban ciudadanos de este lugar, ¿sí? Que se conocían, se ayudaban mutuamente, ¿sí? Se frecuentaban. Así es como comienza una ciudad, y eso es en realidad una ciudad. Se empiezan a conformar ciertos barrios, ¿sí? Vamos a ver cómo de pronto en cada barrio se construye una iglesia, ustedes lo saben. Al norte Santa Lucía, al sur San Juan, al poniente Mejorada, al oriente Santiago, ¿sí? Y esas son escalas necesarias en una ciudad. Una ciudad es donde tenemos nuestro hogar, con quienes convivimos diariamente, nuestra calle, pero indudablemente nuestro barrio. Sí, la gente que estaba en el barrio de Santiago se conocía entre ella, pero totalmente, ¿sí? La gente que estaba en el barrio de Mejorada se conocía, igual la que estaba en el barrio de San Juan o en el barrio de Santa Lucía. El barrio es el nivel de ciudad en donde conocemos a todos. Y la ciudad es ese espacio en donde cuando menos de vista sabemos quién es quién. No vamos a conocer a las personas de otros barrios como conocemos a la gente de nuestro barrio, pero sí sabemos que son de la ciudad. Luego entonces debemos entender que una ciudad en realidad no puede pasar de unos muy pocos miles de personas, tal vez 2000. Bueno, ¿y qué pasa luego con este concepto de ciudad? Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Abajo están los pequeños barrios que había mencionado. Esta
esta ciudad empieza a emigrar conforme pasa el tiempo y, y empieza a llegar gente de fuera, un 90% gente del campo, un 10% gente de otras ciudades que se va asentando y va a conformar lo que ahora conocemos como ciudad de Mérida, que no es una ciudad, ni es la ciudad de Mérida. La ciudad de Mérida ya se fue en cierta manera, estamos esquematizando, pero se fue al nororiente. ¿A dónde? Se fue a Altabrisas, a Campestre, ahí está la ciudad de Mérida. Miren, en esta parte, de hecho ellos están simbolizados por ciertos monumentos. Ellos construyeron, los ciudadanos de esa ciudad, ¿sí? Que están en esa parte, construyen el monumento a las haciendas. Para ellos es muy importante recordar que fueron grandes hacendados. Al comienzo del remate de Montejo está el monumento de los Montejo. Casi nadie sabe que al final de las 60 está el busto de Francisco de Montejo el Mozo, ¿sí? Esa es la ciudad de Mérida. Lo demás, ¿qué es? ¿Qué es entonces lo demás? ¿Sí? Bueno, ¿y cómo podemos constatar que esa es la ciudad de Mérida? ¿Sí? Ellos, por ejemplo, su carnaval lo realizan en el Club Campestre. Ellos, este triángulo que ven ahí, no va a Ixmaquil. En el ayuntamiento se hizo una investigación. A todos los que llegaban a Ixmaquil les pedían que colocaran un alfiler en el plano de la ciudad, un alfiler en el sitio donde tenían su vivienda, y se observó que la gente de este triángulo, Altabrisas, Campestre, esa parte no se llenaba en el mapa. Nadie de ellos va a Ixmaquil, ¿sí? Son los otros ciudadanos los que van a Ixmaquil, por ejemplo, ¿sí? Estos, los que están en ese triángulo, se van, pero se van a Miami de compras, tienen poder adquisitivo, ya lo desarrollaron. Ya hace siglos que ellos se organizaron, tienen las redes sociales, económicas. Ahí viven todos nuestros gobernantes, el alcalde, sus directores. Ahí viven los directores de la universidad pública, de las facultades públicas, ¿sí? Esa es la ciudad de Mérida, ¿sí? Ellos descienden de los fundadores originales de la ciudad, son meridanos, ellos, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos y el resto de la población. La gente que se empieza a establecer en la ciudad empieza a crear redes. No se puede observar muy bien aquí, pero ustedes verán unas flechas que se van montando en ciertos rumbos y flechas de diferentes colores, ¿sí? Azul, rojo, verde, ¿sí? Se van creando redes. Actualmente se sabe que las nuevas ciudades, sus habitantes no viven uno al lado de otros, ¿sí? Como en las viejas ciudades, como en la ciudad de Mérida. Las nuevas ciudades, sus habitantes, dada la movilidad, bueno, dado el desarrollo de los medios de comunicación, ¿sí? Se integran a su gusto, a su manera, según sus intereses, ¿sí? En redes en la que sus elementos pueden estar distanciados, pero ellos también forman barrios, ellos también forman ciudades. Y ustedes se podrán preguntar, a ver, maestro, ¿cómo está eso de que forman barrios, forman ciudades? Miren, hay un autor inglés, Giddens, está considerado un gran sociólogo, que nos explica que actualmente la gente se integra socialmente en sus congregaciones religiosas. Van a decir, maestro, pero por favor, ¿cómo que en sus congregaciones religiosas? Y los que no van a ninguna iglesia, estudiantes, ¿sí? Según Giddens, se integran al sistema de consumo capitalista, ¿sí? Y ahí se sienten bien integrados, ¿sí? ¿Por qué en las congregaciones? Bueno, es que no debemos perder de vista que la iglesia, la ciudad de Mérida, así se estableció, ¿sí? Se estableció porque sus ciudadanos, ¿sí?
se denomina raíz societaria. En este caso, la Iglesia Católica fue quien les dijo cuál debía ser el orden entre ellos, qué pautas. Entre ellos no se hacían daño, podrían estar dañando a los indígenas, pero ellos se protegían, se ayudaban. Y si viéramos un poco la historia, ¿sí? La ciudad de París, la ciudad de Colonia, todas las ciudades europeas, después que cae Roma, ¿sí? Cuando empiezan a surgir alrededor del año 1000 es porque empiezan las construcciones de las catedrales, ¿sí? Y donde se construye cada catedral, ahí se va a establecer una ciudad, las actuales ciudades europeas. Pero ¿por qué el asunto de la religión? Es que queremos ver la religión como un conjunto como un sistema de creencias, cuando la religión, en cuanto a religarse, es simplemente la forma, lo que hace que un grupo social se integre, porque las iglesias les dan pautas, ¿sí? a los a los que se establecen en un sitio, ¿sí? Pautas para cuidarse entre ellos, no a otros, ¿sí? No les interesa eso, ¿sí? Eh, por eso llega a haber tanto etnocentrismo en cada congregación religiosa. Ellos se van a salvar, los demás, los demás son los demás, se van a ir al infierno. Eso es lo que llega a pensar cada congregación religiosa de las demás congregaciones. Esa es parte de la naturaleza humana. Eso tiene que ver con el etnocentrismo, que en su momento vamos a analizar. Pero tengan en cuenta esto que les estoy explicando, ¿sí? Ustedes tienen los libros en donde pueden analizar estos puntos, ¿sí? Eso ya lo ha comprobado mucho el urbanismo, ya lo ha comprobado mucho eh, la sociología, ¿sí? Tienen, ahí, por ejemplo, está Hanners, dice cómo es que se vuelve uno un ciudadano, ¿sí? Es cuando sabe convivir con los de su ciudad, pero los de su ciudad son los de su grupo religioso. Esas son las ciudades, ¿sí? Pero no todos tienen que vivir en una ciudad, o sea, no todo el mundo se tiene que integrar a este concepto que les estoy comentando de ciudad, ¿sí? Los griegos no se equivocaron cuando decían que el hombre, para ser hombre, o sea, para tener las características de un ser civilizado, necesitaban estar establecidos en ciudades, ¿sí? En las polis, ¿sí? Ellos tenían sus polis, Atenas, Esparta, etcétera, etcétera. Los demás eran los bárbaros. Con calma analizaremos esto. Lo que ahorita les comento es una introducción para que ustedes entiendan los textos que deben leer. Gracias, muchachos. Corte.